nosotros habíamos empezado con el tema que está en pantalla y nos quedamos en las resoluciones, ¿no? Entonces, el día de hoy, sí, recuerden que estamos en el primer compartimiento del cuaderno. Tenemos hoy 6 de abril, ¿sí? La continuación de nuestra clase. Vamos a continuar y en la cual se mencionó que vayamos reforzando los criterios, ¿no? Los criterios de divisibilidad, que es hasta donde nos habíamos quedado en mención. Reforzar los criterios de divisibilidad que ustedes mismos ya lo tienen también. No sabría decirles si es que está en el libro. Debería estar. Sí, en su libro, página 74. ¿Sí? Nos ubicamos directo al libro, por favor. En su libro, página 74, encuentran ustedes los criterios de divisibilidad, ¿no? Que se presentó en la clase pasada para que ustedes lo vayan ya teniendo también en su cuaderno. Entonces vamos a reforzar ello. Todos, por favor, en la página 74 y vamos mencionando lo que respecta a criterios de divisibilidad. ¿Quién me podría ¿Qué decir cosa? cuándo un número es divisible por 2? Habla más fuerte, man, no se te escucha. Página 74. Cuando un Sí. número es divisible por 2, Chaval, tengo que sacar otro vamos a lápiz, ir este lápiz se recordando. cae. Lo tienen también en su libro, página 74. ¿Cuándo, cuándo cómo? ¿Cuándo comes? Fabio. Cuando es par o termina en cifra. Cuando es par o termina en cifra, ahí hay que organizar la idea. A ver, Ángela. Si no me equivoco, mi compañero Fabio dijo lo que iba a decir. Cuando es par y termina en cero. Ah, ya, cuando es, Sí. pero cuando es par, ¿qué? Cuando la última cifra es par. Ahí está, cuando la última cifra es par o cero. Netamente cuando la última cifra es par o cero, sea cual sea el número. Si termina en cifra par o si termina en cero, necesariamente decimos que todo el número puede ser divisible por 2. Cuando un número es divisible por 3. Cuando un número es divisible por 3. Cuando la suma de las cifras del dicho número dan como resultado un múltiplo de 3. Claro que sí. Tenemos el siguiente ejemplo. ¿Será o no será múltiplo de 3? No es múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque como bien dice su compañero Fabio, deberíamos sumar las cifras. Tenemos aquí que las cifras Ay, no, suman mentira, perdón, 16 gente. y 16 no es múltiplo de 3. Entonces puedo decir que todo el número no es múltiplo de 3. Correcto. Entonces vamos viendo allí. Cuando un Pero ¿por número qué es escribe y lo divisible por borra? 4, ¿en qué debemos de fijarnos? Debemos de fijarnos en las dos últimas cifras. ¿Cuáles son las dos últimas cifras en este caso? En el 4216. Las dos últimas cifras es 16. 16 es múltiplo de 4. Sí. Entonces podemos decir que todo el número es divisible por 4. Entonces, para que un número sea divisible por 4, solo nos fijamos en las dos últimas cifras. Y así podemos determinar que todo el número es o no es divisible por 4. Cuando un número es divisible por 5. Cuando termina en 5 o en cero. Correcto, cuando termina en 5 o en 0. Por 7 hay un patrón que sigue.
¿no? Cuando es por 7, cuando es divisible por sí, para saber si es divisible por 7 hay un patrón que se sigue. De derecha a izquierda Uy, se parece vamos a Paño. colocando 1, 3, 2, No. menos 1, menos 3, menos 2, 1, 3, 2, la cantidad de números que hayan, pero empezamos siempre de derecha a izquierda. Y vamos multiplicando por los números y lo vamos sumando. Si el resultado da un múltiplo de 7, todo el número será divisible por 7. Por ejemplo, acá tendríamos menos 6, menos 7, más 4, más 12, más 5. ¿Cuánto nos da el resultado de toda esa operación? ¿Cuánto nos da el resultado de toda esta operación? Ocho. 8. Y 8 no es múltiplo de 7. Por tanto, puedo decir que todo número no será divisible por 7. Recuerden que todos los criterios de divisibilidad nos sirven para para saber si un número es divisible o no por otro número sin la necesidad de utilizar calculadora o la división. ¿Sí? Seguimos. ¿Cuándo un número es divisible por 8? Cuando sus tres últimas cifras son múltiplos de 8. Exacto. Nos fijamos ya en el de 4, nos fijamos en las dos últimas cifras. En la de 8, nos fijamos en las tres últimas cifras. Si las tres últimas cifras son múltiplos de 8, podemos decir que todo número será divisible por 8. Cuando un número es divisible por 9. Soy. Cuando un número es divisible por 9. Parecido a la del 3. Cuando sus cifras sumen un múltiplo de 9. ¿Cuánto suman las cifras aquí? ¿Cuánto suman las cifras? 18. ¿Y 18 es múltiplo de 9? Sí. Entonces podemos decir que todo el número sí podrá dividirse entre 9, ¿no? Y dar exacto. Y último que veremos ahora es la divisibilidad por 11. En la divisibilidad o cuando un número es divisible por 11, también tiene un patrón que se va colocando de derecha a izquierda. Todos los patrones se van colocando de derecha a izquierda, empezando desde más, menos, más, menos, más, menos. Y lo multiplicamos con su valor, ¿no? Menos 2 más 4, menos 2 más 9, menos 3 más 6. ¿Cuánto nos resulta esta operación? ¿12? 12. Y 12 no es múltiplo de 11. Por tanto, todo este número no podrá ser dividido entre 11 y nos dar exacto. Entonces, de esa forma, vamos aplicando los criterios, ¿sí? Estos criterios que ya debemos conocer, pero hay que seguir reforzando. Ahora, pasamos a la número 4 en primera instancia. En primera instancia, pasamos a la número 4 de nuestro libro, página 74, y nos dice: recuerda el cuadro resumen de los criterios de divisibilidad que elaboraste en el libro del área. O bueno, en su libro, en su cuaderno deben estar los criterios. Analiza la expresión y nos dan un numeral 5A10B que es divisible por 72. Y nos piden calcular A sobre B, entonces necesariamente necesitamos el valor de A y B. Recordemos, cuando tenemos un número, el múltiplo de un número compuesto, 72, debemos de agregarlo en múltiplos o en divisibilidad
que tenga criterio. De los criterios que hemos hecho, ¿cuáles me dan, multiplicándose me da 72? Entonces, les pregunto, este número, ¿con qué criterios lo vamos a evaluar? Este numeral, perdón. 9 y 8. Exacto. Evaluaremos si es múltiplo de 9 y evaluaremos si es múltiplo de 8. 9 por 8 nos da 72. ¿Sí? 9 tiene criterio, 8 también tiene criterio de divisibilidad. Entonces, empezamos con el de 9 o con el de 8. Empecemos, ¿con cuál creen ustedes que podríamos empezar? ¿Con la divisibilidad por 9 o la divisibilidad por 8? Recuerden que siempre nos va a favorecer trabajar primero con el que tenga menos incógnitas. Con el de 8. Con el de 8, claro que sí. ¿Por qué no con el de 9? Para el de 9 vamos a tener que sumar todas las cifras y tendremos de incógnitas la A y la B. En cambio, en el de 8, para el criterio de 8 necesitamos fijarnos en las 3 últimas cifras. Entonces ahí solo tendremos de incógnita la B. Entonces, si nos fijamos en las 3 últimas cifras, para que sea un múltiplo de 8, debo de buscar un múltiplo de 8 que empiece con 1, continúe con 0 y bueno, continúe con otro número. Un múltiplo de 8 de 3 cifras que empiece con 1 y 0, ¿cuál Rodrigo, sería? esto que estamos haciendo ahorita, la 1, la 2 y la 3 la hicieron. No. 4. ¿Por qué 4? ¿Cuál sería? ¿104? Sí. Sí. 104 es un múltiplo de 8 y ya el que sigue me parece que es 112. Ya no seguiría la intención es que empiece con 1, siga 0. Entonces el único valor de B posible sería 4. Teniendo ya el valor de B, ya podemos aplicar el de divisibilidad por 9. Necesitamos sumar todas las cifras. 5 más A, más 1, más 0, más B, que B ya tiene valor que es 4, entonces le sumamos más 4 y me debe dar un múltiplo de 9. ¿Cuánto nos da la suma? Pucha, nene, es 5, una 6, 4, nena, 10 ¿cómo más se A. tira como no, Me debe dar un múltiplo de 9. ¿Qué valor debe tomar A para que junto con 10 me dé un múltiplo de 9? Recuerden que A también es una sola cifra. A es una cifra, no pueden tomar dos cifras. ¿Qué valor puede tomar A para que sumado con 10, todo ello me dé un múltiplo de 9? 8. Perfecto, 8. Porque más 10 me da 18 y 18 es múltiplo de 9. Listo. Entonces, voy a generar aquí otra diapositiva para poder continuar. Entonces, hemos aplicado criterios para conocer el valor de A y el valor de B. Ahora que ya tenemos dichos valores, ya podemos aquí continuar. Nos dio que A vale 8 y B se obtuvo que era 4. Entonces, nos piden dividir A entre B. ¿Cuánto nos daría la respuesta? 2. 2. El valor, bueno, acá ya puedes registrar nuestra respuesta, ¿no? El valor de A entre B es 2. Listo. Entonces, cada vez que tengamos un número compuesto, agreguémoslo en factores que tengan criterio. Por ejemplo, si me dicen múltiplo, que un número es múltiplo de 36, ¿con qué criterios
o los criterios de qué números trabajaremos para que nos dé 36. A ver, si me pidieran que un número es múltiplo de 36. Fabio, Podríamos trabajar con 3 y 6, los múltiplos de 3 y 6, mínimo pero con un 3 y múltiplo. 6, 3 por 6 no nos da 36. Y 6 no tiene criterio. Mis 9 y 4. Sería como el de 9 y 4. 9 por 4 nos daría 36. El 9 tiene criterio. El de 4 también tiene su propio criterio de divisibilidad. Y así vamos dando respuesta a nuestras incógnitas. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos. En este caso, netamente, hemos visto lo que es aplicar criterios de divisibilidad. Pero recuerden que tanto divisibilidad como multiplicidad, que viene de múltiplos, divisores, el otro, se relacionan mucho. ¿Sí? Continuamos. Tenemos aquí ahora el teorema fundamental de aritmética, que simplemente nos dice que todo número se puede descomponer en factores primos. Y tiene su propiedad para calcular la cantidad de números primos, ¿no? Por ejemplo, si me piden, si me dicen, ¿cuántos divisores tiene el 4? Fácilmente, si fuese 4, puedo colocar todos los divisores y puedo decir, ya, su cantidad de divisores es 3, porque hay 3 números, porque el número es pequeño. Si me dicen divisores de 2000, ¿cuántos divisores? Si la pregunta es ¿cuántos divisores? No va a ser necesario colocar todos los divisores de 2000, sino descomponer el número y a través de los exponentes es que se da la propiedad para hallar la cantidad de divisores. Eso lo vamos a practicar también. Por ejemplo, en la situación número 6, vamos a aplicar. Nos dice, en el número 6 de la página 75, nos dice lo siguiente. Analiza la expresión A, 12 elevado al cubo por 20 elevado a la n, si se sabe que al duplicar el valor de A, su cantidad de divisores aumenta en 32. Indica el valor de n. Entonces, primero, como bien nos dice, debemos de analizar la expresión. Para que nosotros podamos trabajar, voy a volver a copiar aquí, para que nosotros podamos trabajar con la propiedad de cantidad de divisores, necesitamos que esté expresada, que las bases estén expresadas en factores primos. Entonces descomponemos al 12, descomponemos al 20 en factores primos. Yo les pregunto, si descomponemos al 12 en sus factores primos, empezamos con mitad. ¿Qué hablaba? Sí. Mientras tenga mitad, terminamos. ¿Cómo quedaría expresado 12 en factores primos? ¿2 a la cuánto? ¿2 a la cuánto? Al cuadrado. Muy bien, por 3. Todo esto me da 12. Pero 12 tiene su respectivo exponente, que era el cubo. Hacemos lo mismo con 20. Si descomponemos 20, mitad, mitad, quinta. ¿Cómo quedaría expresado 20 en sus factores primos? ¿Cómo quedaría expresado? Participamos, por favor. 2 al cuadrado por 5. Muchas gracias, Axiel. 2 al cuadrado por 5. Todo esto es 20, pero 20 tiene su respectivo exponente, que es n. Muy bien. Ahora, ¿qué más necesitamos realizar? ¿Qué pasa con el exponente que está afuera?
Por ejemplo, con el 3, en el primer caso. ¿Qué pasa con ese exponente? Aplicamos, exacto, aplicamos lo que hemos hecho en leyes de exponentes y afecta a los que están dentro. Multiplican. Sería 2 a la sexta por 3 al cubo. Acá n también le afecta a los exponentes. Quedaría 2 a la 2n por 5 a la n. Entonces, al fin y al cabo, todo se este está movimiento los voy a multiplicando. cagar a todos. Todo se está multiplicando. Mientras tengamos bases iguales que se multiplican, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman. Se suman. Entonces aquí quedaría 2n más 6. Sumamos los exponentes. Ah, sí. El 3 no tiene, no hay base igual del 5. Entonces vamos quedando así. Listo. Ya hemos colocado la expresión que nos daban en sus factores primos. ¿Por qué lo hemos convertido en factores primos? Porque para aplicar la propiedad de cantidad de divisores necesitamos que esté expresado en factores primos. Listo. Y lo único que hemos hecho es descomponer los números y aplicar leyes de exponentes que ya hemos practicado. Muy bien. Ahora, también nos están diciendo que si se duplicara el valor de A, la cantidad de divisores aumentaría en 32. Obviamente aumentaría en 32 a base de lo primero, con respecto a cantidad de divisores. Entonces, ¿qué podríamos decir? Tenemos la cantidad de divisores de A y por otro lado tenemos la cantidad de divisores del doble de A. Si se duplicara, dice que aumenta en 32. Aumenta en 32. De lo original, claro está. Entonces, ¿cómo podríamos expresarlo en una sola situación? O lo podemos, o en este caso como una ecuación. ¿Quién me podría decir? A ver, ¿quién me podría decir? A ver, analicemos. ¿Cómo lo podríamos expresar? Ojo que para la propiedad, para aplicar la propiedad de cantidad de números, a cada exponente se le suma 1 y se va multiplicando. ¿Cómo colocaríamos lo de aquí? Como una ecuación. Ya no de esta forma, con flechita. Cantidad de divisores de A más 32 me da la cantidad de divisores del doble de A. Ahora empezamos. Para ello voy a generar Solo estoy copiando otro, nada más. Tengo que ponerme al día. otra diapositiva. Pero no, esto es ya. Para que nos alcance, si no acá no nos va a alcanzar. Esto de aquí ya está en la diapositiva anterior. Bueno, esto de Y aquí la ya mezcla es que se tengo todo el espacio del explicó mundo. también. Tengo una Y nos raya. quedamos aquí. ¡Lo borra! Tenemos aquí ya los exponentes. Para hallar la cantidad de divisores, que es lo primero a lo que hemos llegado, a cada exponente le sumamos 1, es lo que nos dice la propiedad. Entonces, si el primer exponente es 2n más 6, la propiedad me dice que le sumemos 1 a cada exponente. Estamos en este primero.
¿sí? ¿Cuál es el otro exponente? El otro exponente es 3. Entonces, corresponde sumarle 1, como dice mi propiedad. ¿Cuál es el otro exponente? El otro exponente es n. Entonces, a esa n me corresponde sumarle 1. Listo. Más 32, que nos da la cantidad de divisores si se duplica la expresión a. Yo les pregunto, ¿a qué hace referencia duplicarse? Multiplicar. Multiplicar a toda la expresión por ¿cuánto? Por 2. Por 2. Entonces, si a mí me dicen que se duplica a la expresión, a toda la expresión, le multiplicamos por 2. Eso es lo que nos refiere duplicar. A toda la expresión, multiplicarlo por 2. Díganme ustedes, si se duplica, ¿qué pasa con ese 2 que está adelante? Que significa que se duplique. Que también está multiplicando, obviamente. ¿Qué quedaría? ¿Qué quedaría? ¿O no se podría hacer nada? Tengo 2 de base. El 2 que duplica y el otro 2. Y obviamente su exponente cuando no hay nada es 1. ¿Qué nos estaría quedando si se duplica la expresión? Es como yo soy el máximo chancón en toda la historia. Podría elevar n, o sea, n, 2n en 5. 2n en 5. Recuerden que cuando tenemos bases iguales que se multiplican, los exponentes se suman. ¿Cuánto nos estaría quedando si se duplicara la expresión a? ¿2n más 6 más 1, cuánto es? ¿Cuánto es 2n más 6 más 1? 2n más 7. 2n más 7. Y lo demás se mantiene. Esto de aquí sería la expresión si se duplicara. En cambio, lo que llegamos aquí es la expresión normal. Entonces, si esta fuera la expresión duplicada, Fuera, entonces no es. sus exponentes, en el caso de la cantidad de divisores, que es con lo que estamos realizando esta relación, también a los exponentes le sumamos 1, pero acá no es 2n más 6, aquí el exponente es 2n más 7, y la propiedad me dice que le sume 1. Dime, Gonzalo. No, nada, ya entendí. Ah, ok, no te preocupes. Uy, no Ya había le sumamos entendido 1 al nada. primer exponente, ahora el otro exponente, que es 3. La propiedad nos pide sumar 1 a cada exponente. Y Que el otro quería decirle, exponente no es tenemos n. espacios. Entonces, n más 1. Les pregunto, ¿qué podemos simplificar hasta ahí? Porque todos están Simplificar multiplicando más, o no podemos disculpe, pero es simplificar que no hay aún mucho nada. espacio ¿Qué tampoco. opinan? Y las personas que son pobres y no tienen posits. Porque hay un más 32 sumando. ¿Podríamos simplificar? ¿Tienes una rojita ahí en tu maestra de comunicación no pusiste? Sí, pero eso no es un No. posit, eso era para poner No. los nombres en mi Podríamos cuaderno. simplificar siempre y cuando todos estén multiplicando, pero acá tenemos una suma de 32. Entonces no. Seguimos operando. Lo uso Acá como sería posit, 2n pero más 7, que multiplica 3 más 1, 4, y acá un n más 1. Más 32. Oye. ¿Todavía se alcanza? ¿Se alcanza todo eso? Por acá tenemos Obvio, un con 2n fe, más con fe. 8. 3 más 1, A mí 4. sí me alcanza, mira. Y n más 1 por Pero vale aquí. en tu cuaderno si no te alcanza, pues, man. Listo. Sigamos trabajando. O pon un Podemos papel, pasar a con pluma y restar pega. todas las n's. ¿O no? ¿Qué opinan? ¿Podemos pasarlas a restar o no podemos pasarlas a restar? Sí.
Sí, ¿verdad? Obviamente. Aquí queda 32 en este miembro. Y en el otro miembro queda el 12n más 8 Pero sí es un huevo. por 4 por n más 1. Y todo lo que está aquí pasa a restar. 2n Siento más que aún ni siquiera 7 estamos cerca de la por respuesta, 4 y por n más 1. Sí, porque es Factorizamos. ¿Qué hay en común en el Ay, va segundo bajando poco miembro? a poco. Maldita. ¿Qué hay en común? El 4. ¿Y quién más? ¿Y el n más? Más 1. Ujú. Entonces factorizamos el 4 por n más 1. ¿Qué me estaría quedando? Para llegar a este miembro, faltaría 2n más 8 Ay, Dios mío. menos 2n más 7 que quedaría en el otro lado. Seguimos, esto ya es algebraico. Este menos va a afectar. Quedaría 2n más 8 menos 2n menos 7. ¿Quiénes se van? Por eso lo voy a poner respuesta y nada más. ¿Quiénes se van? Ah, la muestra sí no alcanza, y aún ni siquiera estamos cerca de la respuesta, ¿no? ¿Quiénes se van? 12n y Me está menos acabando 12. ya. Exacto. Y 8 menos 7 nos queda 1. Prácticamente nos está quedando 32 por 4, perdón, 32 igual Liz, no lo a hagas. 4 por n más 1. Vamos a generar otro aquí Ajá. ¡Otro! y colocamos ello, lo que nos ha quedado. ¡Hala, Dios mío! Nos había quedado 32 igual a 4 por n más 1. Ya se me acabó el lo de acá, POSIX. ya bueno, el 4 que está multiplicando pasa dividiendo, el más 1 que está sumando pasa a restar Ya, y ya tenemos ya, esta el es la valor de respuesta. n. Pero miren que ha sido gran parte del trabajo Ya se sabe que usted está en un reconocer PowerPoint y yo que estoy en para, un cuadro si me hablan de 5 cantidad de centímetros. divisores, debemos de reconocer Pero que ¿cómo la la cantidad de divisores trabaja con factores primos y la expresión dada no estaba en factores primos. Entonces tocó descomponer el 12 y tocó descomponer el 20 en factores primos a través de la descomposición Ay, canónica. eso me hacía rabia, puta Lo de madre. aquí, el exponente pasa a multiplicar, aplicamos ley de exponentes. Ay, Dios mío, Multiplicación de bases sí, iguales, los mira. exponentes se suman. Pero me daban una diferencia con respecto a que si se duplicara el valor de A. Si se duplica el valor de A, quiere decir que a todo A lo multiplicamos por 2. ¡Ah! Miércoles. Y como había un 2 dentro de la expresión que sigue multiplicando, nuevamente se aplica el de cuando se multiplican bases iguales, los exponentes se suman. 2n más Y esta es la 6 más segunda que 1 iba a probar, nos Gonzalo. resultó 2n más 7. Entonces, acá ya teníamos No pruebo ni idea. ambas expresiones, la de A, que está resaltada de rosado, y la de que se duplica A. Me dicen que si se duplicara A, la cantidad de divisores aumenta en 32. Entonces, del original aumenta en 32 y me da la cantidad de divisores ya duplicada en A. Y eso es lo que hemos aplicado. La cantidad de divisores de A más 32 me diera el doble de la cantidad de divisores de A. ¿Y cómo aplico la propiedad de cantidad de divisores? Sumándole 1 a cada exponente. Un primer exponente era 2n más 6 más 1. El otro exponente era 3 más 1. Y el otro exponente era n más 1. Ese era el inicial. Siguiendo la expresión, toca sumarle más 32. Y para la cantidad de divisores del doble de A, igual. Al exponente sumarle 1. Al 3 también, que era otro exponente, sumarle 1. Y a n también sumarle 1. Lo demás era reducir la expresión. Como no podemos simplificar porque hay una suma en el medio, juntamos todas las incógnitas en un solo miembro. Obviamente el mayor, que era la cantidad de divisores duplicada, menos el otro valor pasa a restar.
Como no podemos simplificar, la otra opción es factorizar. Factorizamos, aquí había factor común, el 4 y el n más 1, y vamos colocando en el otro paréntesis lo que va quedando. Aplicamos también reducción de términos semejantes, se fueron las 2n, el 8 menos 7 nos dio 1, lo que nos va quedando ya de esta forma, el 4 pasa a dividir, el más 1 pasa a restar, y ya nos da el valor de n, que es igual a 7. ¿De acuerdo? Muy bien, preguntas hasta aquí. He vuelto a explicar todo. ¿Preguntas hasta aquí? Fabio, ¿Va a haber ejercicios así de complicados en el examen? ¿es posible? Cantidad de divisores, sobre todo es aplicar Oye, yo voy cantidad a de poner 1 divisores. más 1 igual 4. Muy bien, entonces, Lo voy a dar. comprendido ello, ya lo demás es más simple. Oye, Axel. pero oiga, no dijiste que ibas a probar este Mi portal había Gatimana. dicho que 4 por n más 1 solo se escribió una vez. Porque lo hemos factorizado. Ah, o sea, si se repiten 2 veces, así igual solo se escribe una vez. Claro, cuando se están sumando o restando expresiones con incógnitas Probar esta semana. y reconocemos que no se Que nadie pueden te diga nada, en simplificar, el salón de así eliminarlas de inmediato, la otra opción para reducir la expresión es factorizar. Y factorizamos, en este caso hay factores comunes, el 4 y el n más 1. Me jodas, ¿quién metió ese gol? Messi, no me la puedo creer, qué golazo. ¿De acuerdo? Muy bien, Ah, continuamos. ese ya me lo Seguimos sabe en la todo el misma mundo. página, pero ya hemos hecho aquí un ejemplo de criterio de divisibilidad y un ejemplo de cantidad de divisores. Ya lo demás es un poco más básico porque trata de múltiplos, etc. Por ejemplo, vamos a terminar con la 1. Nos dice aquí, en un operativo para detectar a los conductores que manejan con exceso de velocidad, se sabe que la cantidad de infractores está representada por los números comprendidos entre el menor número de 3 cifras ¿Pero la 1 de qué página? y el mayor número de 3 cifras. Además, Gonzalo, ¿la uno son de qué múltiplos página? de 13. Muy bien. No sé, Entonces, creo me que- están hablando de un número que es Me la voy a preguntar. mayor. Dime, Gonzalo. Disculpe, no sé. Ah, no. Ah, no, sí, ya encontré la operación que no encontraba. Disculpe, Ah, disculpe. no te preocupes. Ya, es la misma El página, número está 74, solo comprendido que la 1. Entre el menor número de 3 cifras diferentes. Porque no ¿Cuál es el sabía menor hasta que número lo de 3 cifras encontré. diferentes? Obviamente empezamos viendo desde el 100, que es el menor número de 3 cifras. Sí. Pero me piden que las 3 cifras sean diferentes. ¿Cuál sería el menor número de 3 cifras diferentes? O sea, todos los números que salen, o sea, que pueden ser n, ¿son múltiplos de 13 o estoy leyendo mal el ejercicio? Primero nos hablan de que un número está comprendido entre el menor número de 3 cifras y el mayor número de 3 cifras. Es la primera indicación. Después, lo del múltiplo de 3 es después, porque no dicen además. Eso es algo aparte. Entonces, lo que primero estoy preguntando, ¿cuál es el menor número de 3 cifras diferentes? Es lo único. 123. Hay menores. Hay menores. Por eso les comentaba, empezamos desde 100, que es el menor, pero no son diferentes todas las cifras, porque el 100 tiene 2 ceros. ¿Quién sería? El menor número de 3 cifras. 102. Efectivamente, 102. Diferentes, el menor número de 3 cifras, sí, porque el menor en sí sería 100, 101 no, porque se repite 2 veces el 1. 102 tiene 3 cifras diferentes y es el menor. Y nos dice que está comprendido también entre el mayor número de 3 cifras. Como no me dicen que sean diferentes, pueden ser iguales. Por tanto, perfecto. Nos dicen 999. Y me dicen, ahora sí, además, que son múltiplos de 13. Entonces, vuelvo a leer, dice que se sabe que la cantidad de infractores está representada por los números comprendidos entre el menor número de 3 cifras y el mayor número de 3 cifras. Además, son múltiplos de 13. ¿Cuántos infractores hay? Como son múltiplos de 13, entonces el número comprendido, ¿no? Los números comprendidos son múltiplos de 13.
Entonces, como son múltiplos de 13, es un 13 por algo, porque los múltiplos, recuerden que se obtienen del resultado de multiplicar el número, en este caso 13, por algo más, por todos los números. Entonces, una constante. Este número es múltiplo de 13. Listo. Es todo lo de aquí, todo comprendido. ¿Acabó? Seguimos. Al revés, vamos a colocarlo así. Rápidamente, ya para terminar, porque de aquí ya lo demás es cálculo. ¿Cómo pasa ese 13 a cada miembro? Ya para terminar. En ecuaciones, ese 13, ¿cómo pasa a cada miembro? ¿A dividir? Perfecto. Entonces tenemos 112 entre 13. Quedaría acá. 112, 102. Y aquí 999 entre 13. Pasa a ambos miembros para que no afecte. 112 entre 13 no nos da exacto. Pero si, por ejemplo, lo trabajamos a los décimos, ¿no? O a los centésimos, o colocando simplemente el número, sale 7,84 y unos números más. En el caso de 999 entre 13, tampoco nos da exacto, pero empieza en 76,84 y continúa con más números. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué no lo aproxima? Porque recuerden que nos hablan de cantidad de infractores. Nadie dijo eso. Y si nos hablan de cantidad de infractores, nos están hablando de enteros, porque son personas. Entonces, Ay, Dios mío. si me hablan de cantidad de infractores, que sería cantidad de personas, entonces nos quedamos con los positivos. Vamos a probar esta semana. ¿Desde qué valor el positivo mejor puede del tomar salón. K? Yo aprobé el lunes con esa práctica del miércoles. 8. O entero, perdón, 8. Eso es lo que yo iba a probar. 8, 9, 10, ¿hasta cuánto? Esto no me importa. ¿Hasta qué valor entero quedaría? Es que ni aunque mire la repetición del video 30 veces no voy a entender nada. 76. Tienes que estar con la misa al costado. Exacto, sí. hasta 76. Ni aunque esté la Muy misma bien. entender. Yo no Y con- para saber cuántos valores hay de 8 a 76, No, yo sí ¿qué entendería hacemos? si está la misa. Porque eso serían las cantidades de infractores. Mentiroso. Están Si comprendidos está en la esos misa números. le explicaría que Y le diría son cualquier cosa que no divisibles entre entiendo, 13. obviamente. O bueno, hemos dividido y entre 13, ¿no? Son múltiplos así. Entonces, ¿cuántos valores Pero vuelvo a hacer la habría? clase. Y además la clase ya pasó, solo que no sé por qué seguimos en clase. ¿No? Tendríamos que calcular cuáles son múltiplos de 13. Tendríamos que calcular cuántos son múltiplos de 13, pero ya hemos dividido entre 13. ¿68? 68, restando nada más el primero con el último. Por ejemplo, si yo les digo cuántos números hay del 1 al 3, Bien, miss. hay 3. 3 menos 1 más 1. Entonces, si yo quiero saber cuántos números están comprendidos aquí, necesitaría restar el último con el primero, pero sumarle 1. ¿Cuánto sería? 60. 69. 69. Entonces, desde el 102 hasta el 999 hay 69 Este es cortito y yo te diría, este sí lo entendí. Pero este no lo múltiplos entendí. de 13. Pero la pregunta no es cuántos múltiplos de 13 hay, sino que estos múltiplos refieren a los infractores. Por tanto, podemos decir, aquí arriba voy a colocarlo, Váyase que directamente hay al infierno, ya me cansé. 69 Pero mejor, infractores. así estamos perdiendo inglés. Ojo, no quiere decir que los valores de K, 8, 9, 10, sean los múltiplos de 13, porque obviamente no son los múltiplos de 13. Refieren a las cantidades, representan a las cantidades de múltiplos de 13 que hay entre 102 y 99. No es que esos números sean múltiplos de 13, ojo con eso. Solo representan las cantidades que puede tomar K
acá puede tomar varios valores que Arriba, multiplicados en por RPTA, 13, 69, ¿qué? por ejemplo, 8 por 13, 9 por 13, 10 por 13, serían todos los valores de n, ¿no? que serían los infractores. Ojo con eso, no nos confundamos, ¿sí? Muy bien, preguntas hasta aquí. Te pasó ese minuto, pero bueno. Preguntas, preguntitas. Preguntonas. No, claro. ¿Preguntonas? Muy bien, ahora, hemos avanzado 3 situaciones, la 1, 4 y 6, ¿de acuerdo? El día viernes vamos a continuar reforzando con un par de situaciones más, y el día viernes se supone que habría una evaluación Ay, Dios. de este tema, ¿de acuerdo? De este tema. Dios mediante podamos, asistamos el viernes, entonces el viernes nosotros vamos concientizados, ustedes, que va a haber una evaluación de este tema. Entonces vayan repasando con lo realizado el lunes, hoy día, y con lo que reforcemos el viernes. El día viernes, terminando de reforzar las 2 situaciones más, habría una evaluación de este tema, con situaciones básicas y parecidas, obviamente, pero no va a ser permitido cuaderno ni libro. Entonces vayamos reforzando, y Dice si que hay no va a más ser permitido ni situaciones cuaderno ni aquí, libro. vayan ustedes mismos reforzando. Dice que no va a ser permitido ¿Sí? ni cuaderno ni libro. Muy bien, entonces dicho eso, no se olviden, el viernes va a haber una evaluación de esto.